9. El primer café en cooperativa es presentado por Las ideas pueden cambiar el mundo, Universidad Alberto Hurtado y GAES, líder mundial en corrección auditiva y el especialista en audición. GAES, viviendo el sonido. El primer café en cooperativa. Conduce Cecilia Robaretti. Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 8 grados, 15 grados la temperatura actual, 28 la máxima que se espera para hoy. Me desconcentra el señor Eugenio Guzmán, que vino hoy con un cigarrillo más exótico, no sé dónde lo sacó, una cosa así como árabe, no sé. No, si por el tamaño vino con la pipa La Paz, ¿crees tú? Ya. Eugenio Guzmán, que es el decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, consejero de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo. ¿Cómo estás, Eugenio? muy bien, muy buenos días. También estamos con Camilo Escalona, presidente del Instituto Igualdad, oficialmente candidato a presidir el Partido Socialista. Hace un rato, ¿cómo está Camilo Escalona? Bien. Hace un rato en el diario Cooperativa estábamos escuchando a la otra candidata, Isabel Allende. Ya le voy a contar lo que dijo, si es que la escuchó o no, supongo que la habrá escuchado porque usted escucha Cooperativa todo el día, ¿no es cierto? No todo el día, pero la escucho así. También nos acompaña como cada mañana en la Universidad Alberto Hurtado. Nuestra memoria es la representación de nosotros mismos ante los demás. Es el fundamento de nuestra identidad. La fotografía como un elemento histórico y político, el valor de los archivos y el rescate de la memoria a través de las imágenes son los temas que se discutirán en un seminario que se realizará hoy en la Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, como se habrán dado cuenta, Gutenberg Martínez todavía no llega, ya va a llegar. Como es probable, esperemos. Eso ya un déjà vu, ¿cierto? Un déjà vu, como se dice correctamente. Bueno, un déjà vu. Camilo Escalona, ¿no es cierto? Sí, siempre Camilo Escalona llega a la hora y es el puntual. Eugenio también llega muy temprano. Oye, no, antes de entrar, ¿qué es el cigarrillo que yo ya el otro día contaba que fumas esos cigarrillos que no hacen nada, pero hoy día te veía con algo muy sofisticado? No, si simplemente mira. ¿Lo puedes mostrar a la cámara? Sí, claro. Mira, si esto de los cigarrillos electrónicos simplemente, y el otro día estaba con un amigo mío, Lucho Mate, ¿ya? Que también tiene. Es simplemente que lo que cambia el tamaño de la pila, pues de la batería nomás, eso es todo. Pero qué cosa más, que parece que te parece una jeringa de esas antiguas. Claro. Mira, ¿qué es no, esto? claro, y no tiene combustión. Y tan pesado. Es por la pila, po. Perdón, ¿de aquí se fuma? Sí, claro, se aprieta no, tenés que apretar el botoncito ese y aspira y no. Es rico. Sí, por eso que te digo, ahí tiene un sabor. Bueno, a los que somos fumadores, no tú, nos gusta el sabor que llega a la garganta. No, pero es que yo lo tragué. Pues es que no tú no fumáis, pues. Sí. Sí. A veces. Ah, ya, pero a veces, pero lo que tú hacías es esto. No, muy fuerte. No, mucho humo. Vapor. Vapor. Bueno, que es original y estiloso, te felicito. No, pues si no lo hago por estiloso, es para poder dejar de fumar, porque los que somos fumadores. Yo 40 años, de los 12 años fumando escondida de mi papá y mi mamá. ¿Así? Sí, entonces cuesta. Camilo no fuma. No fumo. ¿Nunca he fumado? No fumé cuando niño. Un día efectivamente me pidió mi mamá y me dio unas buenas cachetadas, así que... No, a mí también, pero yo era... Ella en eso era muy estricta. Ahora me acordé de algo. Ella le gustaba que fuera la Juventud Socialista, pero que no fumara. Ya. pero a ese rato fuman, ¿no? ¿Cómo eran esas reuniones? Dejé de fumar en la adolescencia. Oye, me estaba acordando a propósito de fumar. Y Camilo Escalona, su famosa frase que quedó para la historia, ¿no? Están fumando opio.
Sí, no, hay varias de esas. ¿Eh? Sí, pero esa de la... de Camilo, de Camilo hacer están fumando opio a los que quieren la asamblea constituyente, ¿era, no? Sobre eso sí. Sí, sobre y eso sigue pensando lo mismo. Pienso lo mismo, pero yo voy a hacer lo que la presidenta decía. Yo soy una persona leal, así que la decisión que el gobierno tome yo la voy a respaldar. Ahora no me que toca. es... ¿Por qué? Porque, por una razón muy simple, porque yo siempre he estado porque el país avance hacia una nueva constitución. No me parece que ese sea el camino. Pero el gobierno tiene que tomar una decisión y yo la respetaré. Bueno, ahora, claro, además ya he leído las declaraciones de Camilo Escalona, sus principios Pero yo siempre lo dije, hace 2, 3, 4 años. Pero con más énfasis lo he sentido estos días que es candidato a la presidencia del Partido Socialista. Es que cuando uno es candidato a la presidencia ordena sus planteamientos. Se resumen en 3 o 4. No en los planteamientos que hace todos los días. Por ejemplo, usted ha leído los artículos que yo hago para el blog de cooperativa. Sí, señor. Y todos los domingos entrego un artículo para el blog de cooperativa. Sí, sobre muchos temas. Pero claro, cuando uno presenta una candidatura la tiene que concentrar sus planteamientos en los 3 o 4 fundamentales. Y por eso seguramente hay un mayor énfasis. Bueno, a propósito, Eugenio, nosotros que estamos de la vereda mirando esto, esto de las candidaturas al Partido Socialista, ¿tú has logrado detectar la diferencia entre Camilo Escalona e Isabel Allende, que es la otra candidata? Mira, yo tengo la impresión, no es nuevamente visto de la vereda del frente o como se le quiera llamar, es que las diferencias están en términos de las capacidades de articulación política. ¿Ya? Finalmente, claro, Allende parece ser un buen candidato, es mujer, tiene una serie de atributos que uno, entre comillas, podría decir que tienen bastante, entre comillas, nuevamente, asidero mediático, pero sin embargo yo creo que lo que está en juego aquí es experiencia política, experiencia de articulación. Y en ese sentido creo que Escalona tiene mayor capacidad de articulación. Él ha tenido una capacidad, ¿no es cierto?, de vender, entre comillas, nuevamente, que no se interprete de otra manera, pero de mostrar esta idea de, a ver, aquí hay instituciones, sigamos las instituciones. Aquí hay estos mecanismos, esta herramienta, bueno, utilicemos esa herramienta. Allende parece más bien concentrar todos los enemigos de Escalona, más que una mirada institucional. Y en ese sentido creo que es una debilidad. Esa es mi impresión desde afuera, puede ser equivocada, pero en ese sentido yo creo que eso es lo que se está confrontando. Ahora, Isabel Allende nunca ha sido presidenta del partido, por lo tanto no podemos decir cómo lo hizo antes o cómo no. Pero en términos de experiencia al menos, Allende apela mucho a su nombre y con eso no quiero tampoco ofender a los que se sientan ofendidos que estoy atacando al presidente, no tiene nada que ver con Allende. Estoy diciendo que lo que significa su apellido, el ser mujer, ese tipo de cosas. Lo cual no garantiza necesariamente experiencia política en acuerdo en una transición de más de 20 años, en un proceso de construcción del nuevo socialismo y de lo que fue la concertación antes de Pinochet. Pues, oiga, Camilo Escalona, aquí en Eugenio Guzmán usted tiene su principal jefe de campaña. No, si yo estoy diciendo lo que se ve desde afuera. Escuchemos lo que dijo Isabel Allende justamente esta mañana en el diario de Cooperativa a propósito de las internas del Partido Socialista. Grandes diferencias, yo creo que las hay, pero tampoco son grandes diferencias y eso habla bien porque estamos todos dentro del Partido Socialista, pero nosotros hemos dicho que nosotros somos el partido que va a trabajar con toda lealtad el gobierno de la presidenta Bachelet, hemos dicho que la vamos a apoyar con toda lealtad en lo que está hoy día empeñada estos tremendos desafíos y también hemos dicho que es un partido que tiene que ser mucho más dialogante, abrirse mucho más a las discusiones internas, externas, y un partido que no agota solamente su tarea en el gobierno, que es la prioridad número 1. Pero nosotros también hemos dicho que necesitamos estar más insertos en el movimiento social y lo que la sociedad a su vez tiene como inquietudes, no solo me refiero a estudiantes, hay muchos temas que están puestos en la sociedad y que el partido tampoco puede hacerse sordo. No es un proyecto individual, hay mucha transversalidad, queremos hacer de verdad un gobierno colectivo, queremos incluso que sea como el primer paso que permita ir en estas distintas tendencias, no solo coincidiendo en esta dirección colectiva, sino que ojalá reforzando la institucionalidad y no, digamos, como muchas veces ocurre, que a veces se privilegia la tendencia por encima de la institucionalidad.
Bueno, Camilo Escalona, ella habla, ¿no es cierto? La senadora Isabel Allende dice no individual, más colectivo, escuchar más a los militantes, a la sociedad, como esas serían como las pequeñas diferencias, habla ella. A ver, Camilo Escalona, ¿qué dice usted? Pero mire, una persona cuando toma la responsabilidad de dirigir un partido tiene que tomar decisiones, tiene que tomar opciones. Uno no puede pretender usar la figura de reinar y no gobernar, ¿no? Especialmente la situación que estamos viviendo ahora. Del Partido Socialista se necesitan opciones, liderazgo, conducción. Eso es lo que está pidiendo la sociedad. Yo cuando ejercí la presidencia del Partido Socialista tuve a todos los sectores, nunca excluí a ninguno. Incluso se me criticó porque interpreté el reglamento de manera de aumentar el número de miembros de la mesa para que todos los sectores y corrientes de opinión estuvieran representados en la mesa, de manera que nunca faltó nadie. Mis mesas fueron enteramente integradoras, incluía la senadora Allende en mi última presidencia, que no solamente tenía una vicepresidencia, sino que dos. La primera vicepresidencia y la vicepresidencia de la mujer. De manera que las insinuaciones que se han hecho en el sentido de que yo pudiese haber tenido una actitud de poco integración no es así, ¿no? El total de mis presidencias siempre estuvieron todas las corrientes internas representadas en la conducción del partido. Pero ahora hay un nuevo desafío. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es cosa de mirar. Mire, yo pensé que el sábado, con la intervención de Ignacio Walker, en el Pleno Socialista, el capítulo de las diferencias internas en la coalición quedaba concluido. Pero no concluyó porque siguieron las declaraciones el día domingo iguales o peores. Entonces, a ver, ¿a cuál se refiere? A la de Pérez Lloma, por ejemplo, ¿no? Y esa abrió de nuevo la puerta, ¿no? A las recriminaciones, a que de nuevo se llenan los artículos de los medios de prensa diciendo tienen que salir a blindar al ministro Izaguirre. De nuevo la coalición se ve sumida en desavenencias y dificultades, ¿no? Entonces, hoy el problema de respaldar al gobierno significa tener la capacidad de contribuir a la conducción política del gobierno. Y yo me siento en condiciones de hacer esa tarea. No siento en esto ninguna modestia o falsa modestia, sino que precisamente es la tarea política. No es el problema de integrar los grupos internos del Partido Socialista en la mesa, la tarea política, porque además eso lo dice el estatuto, ¿no? El problema está en ser capaz de contribuir a que se pueda dirigir el gobierno, desde el gobierno, el país. Y en eso los partidos políticos tienen una responsabilidad muy importante. Y a eso yo quiero aportar. Ahora, sí, una cosa, Eugenio no respecto de lo que está pasando en el PS, pero un elemento que ha estado de alguna manera ahí presente es, por ejemplo, yo creo que el Partido Comunista ha tenido poca, por ejemplo, capacidad de conducción por una parte o de manejo parlamentario, que se explica por mil razones. En fin, es un periodo muy, muy corto en el cual se han acostumbrado. Y de alguna manera, fíjate bien, a propósito del conflicto con la DC, las formas de expresión, los modos de expresión en todo esto han sido muy destemplados. Entonces, obviamente, ¿qué te esperas en términos de un conflicto de CPC? Yo creo que en ese sentido, así entiendo por lo menos las palabras de Camilo, es un poco lo que también está en juego. O sea, cuáles van a ser los roles, los tipos de lenguaje, las formas de expresión. En el caso del PC el problema es más complicado. ¿Sí? Sí, yo creo, porque están a cada rato culpando a los DC, que no sé qué cosa, de no sé qué cuál. Ahora, las declaraciones de Edmundo Pérez Lloma son las que, como dice Camilo Escalona, volvieron a encender el debate sobre el rol del presidente, del ministro de Educación. El propio Ignacio Walker dijo una cosa que no me parece a mí oportuna, porque él en el Pleno del Partido Socialista nosotros lo aplaudimos, yo estuve dentro de los que lo aplaudió, ¿no? Hizo un discurso macizo respecto a la importancia de la unidad de la centroizquierda. Pero luego, cuando el ex ministro Pérez Lloma abre la puerta de nuevo a las desavenencias, el senador Walker dice unas cuantas verdades, con lo cual, de alguna manera, ¿no?, respalda a las declaraciones de Pérez Lloma. Entonces, a mí me parece que ese ejercicio político está completamente agotado. Eso es lo que se tiene que terminar. Eso es lo que yo entendí se terminaba el sábado. Y, en consecuencia, la responsabilidad
de los presidentes de partidos pasa a ser una responsabilidad clave para el futuro de este gobierno. Ahora, después del comité político, recordemos, ayer el presidente de la ADC, el senador Walker, dijo que las opiniones de Pérez Lloma no representaban a la democracia cristiana. O sea, el domingo hizo esa declaración que dice Camilo Escalona, pero ayer lunes dijo esto otro. ¿Ah? Y yo además quisiera hacer, como le llaman ahora, un matiz en relación al tema de los movimientos sociales. En esto también hay que ser sumamente cuidadosos. Perdona que yo he venido insistiendo en esta idea hace ya mucho tiempo, no ahora porque sea candidato a presidente del Partido Socialista. Los movimientos sociales son universales en el sentido que reflejan el conjunto de las opiniones que existen en la sociedad. Ahora eso se ha hecho muy de manifiesto. El movimiento estudiantil de la Universidad Católica tiene una opinión a la derecha. El movimiento gremialista ganó la conducción del movimiento estudiantil de la Universidad Católica. Y el movimiento estudiantil de la Universidad de Chile continúa en el liderazgo. El movimiento del sector de la izquierda autónoma, que está a la izquierda del actual bloque de gobierno, por cierto, a la izquierda del propio Partido Comunista. Entonces, el abanico de fuerzas que existe en los movimientos sociales es muy amplio, es muy heterogéneo. Entonces, tampoco se puede seguir utilizando como fórmula de solución para todos los problemas decir que vamos a hacer lo que dicen los movimientos sociales, porque en los movimientos sociales hay diferentes opiniones. La diversidad se vive dentro de los movimientos sociales. Entonces, yo diría, en el caso del movimiento estudiantil, ¿cuál es esa opinión? ¿La del gremialismo que dirige la FEUC, la de izquierda autónoma que dirige la FECH? ¿O hay que hacer el esfuerzo de diálogo político, de conducción política, de manera de poder traducir esos impulsos que vienen desde los movimientos sociales en una acción política que sea coherente? O sea, la fórmula no es tan simple ni tan fácil. No es cosa de seguir repitiendo lugares comunes. El movimiento social no son esos cientos de miles que marcharon tantas veces por la reforma educacional. Son esos cientos de miles que no todos pensaban igual. Nunca pensaron igual. No, siempre habían maneras distintas de pensar, incluso de la manera en que se representaba ese movimiento. Lo unía la necesidad de una reforma educacional. Pero, mira, justamente, pero por ejemplo, la forma de manifestación, permíteme concluir, no, era completamente distinto. Los muchachos encapuchados que incendiaban los paraderos del Transantiago a los muchachos y muchachas de la Universidad de Chile, por ejemplo, que presentaron en plena Plaza Bulnes, ¿no?, esa coreografía con la música de Michael Jackson. O sea, incluso en sus propias manifestaciones. Pero los encapuchados nunca. Pero mira, fueron. A propósito de la UDP. Fíjate que en la UDP tú le preguntas a la gente por el lucro, no están cuando tú le preguntas por un tema normativo, ¿está a favor o en contra? No, por supuesto en contra. Pero cuando tú dices, ¿prefiere o no prefiere un colegio privado subvencionado o lo otro? Prefiere los privados subvencionados. Lo cual te demuestra no es que la gente sea irracional o idiota, sino que te muestra esa fragmentación, esas diferencias entre lo que puede ser lo normativo y lo que yo quiero ahora. Te demuestra diferencias de ideas. Y en ese sentido hay diversidad, hay una diversidad tremenda en ese sentido. A propósito de encuestas, está la encuesta del diario Cooperativa, Imaginación Universal Central. Ayer. ¿No te la mandaron? No, sí me la mandaron. ¿Por qué no la leí un poco? Ya, pero en todo caso hay dos puntos interesantes que dice que la pregunta es, en términos generales, el año pasado, ¿usted pensaba que Chile necesitaba una reforma educacional? El 77,5% dice sí. Y la pregunta, y en general, ¿usted aprueba la forma en que el gobierno está llevando adelante la reforma educacional o más bien la desaprueba? El 63% la desaprueba. Entonces, todos de acuerdo que hacía falta la reforma, pero no están muy de acuerdo en que cómo se está llevando a cabo. Son dos de los resultados. Coherente eso, pues, Cecilia, porque claro. ¿En qué sentido? O sea, si nuevamente es cómo tú aterrizas las cosas. Y ahí viene el tema de las herramientas que utilizas, las instituciones, el sistema de regla, el tema de negociación. Ahora, espérate, déjame decir algo sobre Walker. Pero a pesar de que está el representante. Claro, aquí, ya llegó Gutenberg Martínez, ya le estaba dando tiempo que tomar aire. Hace rato que está tomando aire. Gutenberg Martínez, que es el consejero nacional de la democracia cristiana. ¿Cómo está, Gutenberg? Muy buenos días. Hola, buenos días, Cecilia. Oiga, ¿usted está de acuerdo con las declaraciones de Pérez Lloma? Yo me las explico. ¿Pero está de acuerdo o no? Me las explico. Camilo, ¿puede usted que sabe de política, cómo se entiende eso? Se está corriendo. ¿Eso es? Se está corriendo, por eso lo... ¿Eso es? Así, no abusen de uno que está un poco resfriado. Ya, bueno. No abusen de uno.
Bueno, pero la ciudadanía quiere claridad de los líderes políticos, quiere sinceridad, claridad. Yo me la explico, digo en verdad, porque al ver esta encuesta anoche, porque a mí me llegó, me sorprendió muchísimo, porque tenemos, como lo dice la primera pregunta en la encuesta, 3 estudios anteriores, Adimar, CADEM y Universidad Diego Portales, y esta vendría a ser una cuarta, que están marcando una cierta tendencia. Uno sabe que las encuestas son una foto de un determinado momento. El problema es cuando ya son una sucesión de encuestas que pueden marcar una cierta tendencia. Y cuando marcan una tendencia uno tiene que preocuparse. Yo creo que estamos teniendo alguna luz amarilla respecto a cómo estamos presentando como gobierno alguna de nuestras iniciativas, y dentro de esta, la reforma educacional. Y desde ese punto de vista me explico la reacción de Perelloma. Él tiene una experiencia política pero él no conocía la encuesta. Bastante grande. ¿Ah? Pero no conocía la encuesta. ¿Perdón? Perelloma no conocía la encuesta. Porque no, pero me explico su reacción en términos de que hay una percepción de opinión pública, digamos, que los políticos también desarrollan en su experiencia. El hecho es que una reforma que era muy respaldada hasta hace poco tiempo, hoy día parece altamente reprobada. Y eso significa que tenemos alguna falla. A lo menos hay una falla comunicacional. Yo creo que además de la falla comunicacional, como lo dice la declaración que sacó la DC el lunes antepasado, hay un problema también de conducción política. Y en esos términos me explico lo que dijo Edmundo Pérez. Gutenberg Martínez, bueno, si vemos alguna, lo estaba comentando recién Camilo Escalona, respecto a cómo reaccionó el presidente de la Democracia Cristiana ante los dichos de Pérez Lloma, ¿no? Primero diciendo que había dicho unas cuantas verdades, pero sin embargo ayer dijo que no representaba a la opinión de la Democracia Cristiana. Y respecto a que, a ver, centremos en de qué estamos hablando cuando Edmundo Pérez Lloma dice que el problema de lo que está pasando es el ministro Eizaguirre, personaliza en el ministro Eizaguirre. Y hoy día algunas reacciones, Andrés Aldívar dice: quiero destacar al ministro Eizaguirre porque yo lo he visto abierto a recibir propuestas y aportes, o sea, él lo defiende. También está la opinión de Sergio Vitar, que dice: hay que reforzar al ministro Eizaguirre, no debilitarlo, los partidos tienen que colaborar. Francisco Vidal, ex vocero, dice: una derecha que busca retrasar todas las reformas del gobierno y la indisciplina de la nueva mayoría hacen todo más difícil. José Antonio Viragallo dice: la nueva mayoría, como toda coalición que sustenta un gobierno, tiene atada su suerte al éxito de la actual administración. Bueno, son algunas de las reacciones que estoy viendo aquí en el diario, pero insisto, la Democracia Cristiana dice que las declaraciones de Edmundo Pérez Lloma son a título personal, que quede claro eso, que es la postura oficial. Y eso es así, porque no hay un acuerdo de los órganos de la Democracia Cristiana en el sentido de esas declaraciones. Eso se expresa por acuerdos de la directiva, el Consejo Nacional, y no hay acuerdos. ¿No? No. Ayer hubo una... Ni siquiera se ha tratado el punto. No, ayer tuvimos un consejo para escuchar a Francisco Buenchumilla y todo el problema que existe en la novena región, en la Araucanía, pero no se trataron temas referidos a la reforma educacional. Yo creo que hay que sacar conclusiones primero en positivo en cuanto a que si tenemos 4 encuestas en una línea, eso es luz amarilla. Eso implica que cualquier gobierno de cualquier color, el equipo político, la presidenta, tienen que tomar en cuenta que hay una luz amarilla. Ningún gobierno puede estar tranquilo si tiene encuestas en que el 60% de los encuestados están expresando una crítica a lo que se está haciendo en determinado ámbito. Inclusive algunas respuestas aquí son genéricas, no solamente en cuanto a la reforma educacional. Y respecto a esa luz amarilla tiene que haber una reacción. ¿Cambio de gabinete? No sé, los cambios de gabinete le pertenecen a la presidenta. Sí, pero digo, ¿sería esa la solución? Yo creo, y lo planteaba antes, yo creo que como método
un gobierno que tiene 4 años, igual que cualquiera empresa, universidad, colegio, ONG sin fines de lucro, tiene que tener como sistema una permanente autoevaluación de sus equipos, lo cual no es ninguna juicio crítico respecto a nadie, sino que es un método de trabajo que tiene que tenerse para los efectos que las cosas funcionen bien. Eso se llama autoevaluación. Y creo que a 7 o 8 meses siempre es conveniente, porque si la autoevaluación se hace muy tardíamente, ya después no produce efecto. Ahora, ¿es la solución cambiar el ministro de Educación? Perdón, ¿te puedo decir una cosa? Sí, Eugenio Guzmán. Que yo creo que, yo entiendo que tú, Gutenberg, y lo mismo Camilo, a ver, quiere un poquito, ¿no es cierto?, blindar a la presidenta. Pero estas decisiones yo creo que pasan por ella, dejémonos de cosas. O sea, sí, yo creo que es ella la que está impulsando, ella ha tomado mucho liderazgo, estamos en Bachelet 2, no en Bachelet 1, y ella ha tomado la decisión de seguir adelante con este proyecto. Es ella la que, comillas, compró o consideró que esta era la fórmula. Entonces, hoy día es una muy buena, es una alternativa políticamente muy viable, muy útil, que digamos, ya, cambiamos el gabinete, lo sacamos y listo. Ya, y vuelta de página. Pero yo creo que hay una decisión, la decisión es de ella. O sea, yo sobre esto, Camilo Escalona. Recuerdo el exitosísimo gobierno de don Parciso Elwin, yo creo insuficientemente valorado en estos últimos 25 años, nuestro proceso de transición. No hizo ningún cambio de gabinete, excepto de un ministro, por una situación que se hizo enteramente insostenible, que fue la del ministro de Salud, ¿no? Ante una movilización de los médicos de urgencia, ¿no? Y ese gobierno hoy es valorado en su conjunto. Tuvo ministros brillantes y ministros que no fueron brillantes, pero la labor del gobierno en cuanto tal es una labor que estoy seguro, ¿no?, la ciudadanía en cuanto gobierno valora positivamente, y don Parciso Elwin eludió sistemáticamente este ejercicio bien propio de la cultura política chilena de los últimos años, de el sistemático, la tentación de estar haciendo permanentes cambios de gabinete. A la luz de esa experiencia, que a mí me parece una experiencia válida y positiva, yo entiendo que el proceso de la reforma educacional está en curso, que hay uno de los trámites clave está en marcha, que está abierto un proceso de deliberación, que está en la Comisión de Educación del Senado, ese proceso de deliberación. El ministro lo está encabezando ese proceso, y en consecuencia sería esto como cortar el proceso en uno de sus momentos más claves, el de proseguir generando las condiciones de manera que se finalmente caiga la vera madura y caiga el ministro. Yo creo que ese ejercicio es enteramente inconducente al proceso de generar un diálogo que permita recoger la diversidad de opiniones críticas que existen en este momento en torno al proceso de la reforma educacional, con el propósito de que este primer trámite concluya exitosamente en el Senado. A propósito de este primer trámite, haciendo los cálculos, ¿cuándo más o menos estaría ya resuelto? ¿Fin noviembre? No, el trabajo del Senado está planificado, a ver, que en principio poder despacharlo a fines de enero. Así es. 31 de enero. Despacharlo. Ahora, cuando tú dices despachar, cuando tú dices despacharlo, el Senado lo despacha. El Senado lo despacha. Perfecto. Que puede, si el Senado hace modificaciones, significa comisión mixta en marzo. Significa comisión mixta en marzo y significa... ¿Y por qué se demoran tanto? Porque si el Senado introduce modificaciones, va a la sala de la Cámara de Diputados. Pero el Senado no lo puede hacer más rápido. Pero es que yo creo que es un poquito difícil, porque por algo es un tema muy discutido. Lo que pasa es que tiene ahora el Senado la ley de presupuesto. La ley de presupuesto tiene que concluirse ahora, en estas 2 semanas. Hoy día se empieza a discutir. Tiene el tema de la reforma del binominal, tiene el tema educacional. Yo creo que un plazo que no es aventurado es pensar que lo entreguen en enero. ¿Pero no hay prioridades? Pero no es un plazo breve esto, desde el punto de vista del debate y la discusión. No para nada. No, porque hay que escuchar muchos actores. Yo quisiera decir, Cecilia, que a mi juicio, este tipo de estudios de opinión lo que indican es la necesidad de tomar conciencia de que hay un problema.
frente a un problema tiene que haber una reacción. La reacción puede ser, como bien dice Camilo, escuchar más, abrirse más al diálogo, tomar en cuenta más otras opiniones, ver cómo se puede mejorar el proyecto sin apartarse necesariamente de las líneas centrales. También puede ser hacer cambios, también puede ser, como expresó Sergio Vitar, reforzar el ministerio. Lo que yo diría que lo único que no se puede esperar, o lo único que no sería positivo, es dejar las cosas tal cual. Desde el primer día que hemos hablado de la reforma, al menos aquí en la radio, yo he dicho, el cargo de ministro de Educación no es un premio. Todos sabemos que es un tema difícil y que por lo tanto a Nicolás, un castigo, entonces. A Nicolás Izaguirre, es decir, tomó una tarea dificilísima. Y a mí al menos no me nace hacer enjuiciamientos personales. Yo creo en la lógica de los procesos y en los análisis en esa perspectiva. Pero creo que por lo tanto lo importante es que no hay que seguir tal cual. Tiene que haber alguna medida, alguna reacción o un conjunto de reacciones. Y eso significa mejorar la conducción política respecto al tema. O sea, eso sería que ¿quién hace la conducción política? ¿El ministro del Interior? ¿El vocero? ¿La ministra secretaria? Lo hace la presidenta, lo hacen los ministros políticos y lo hace el ministro de Educación. Ellos son todos los que están involucrados en este tema. Yo pienso de que en este Camilo tema, Escalona. El rol del ministro de Educación es fundamental. Yo me hago cargo, ¿no?, de que la sociedad chilena en el último tiempo se piensa de que los ministros de la moneda tienen que intervenir en todo, pero a mí no me parece que eso sea un criterio de buen gobierno. Porque hay carteras que son fundamentales, que tienen un peso propio, que exigen el liderazgo de quien está a cargo de ellas. Y lógicamente que aquella que lleva la tarea de la reforma más importante que está llevando adelante el gobierno es la educación. Y en consecuencia yo creo que el rol del ministro Izaguirre es una tarea esencial. Ahora, yo me permito decir en esto que tal vez se pensó que si todos estaban de acuerdo en la reforma educacional podían ser opiniones relativamente convergentes, pero es que había muchas maneras de pensar la reforma educacional. En la sociedad había múltiples sueños respecto a cómo era la diversidad, se reflejaba en cómo la sociedad pensaba esa reforma educacional. Entonces yo creo que no es ninguna renuncia de principio a nada el hecho de que se pueda poder abrir más el diálogo de manera de recoger mucho más profundamente las diferentes opiniones que hay sobre la reforma educacional, pero el rol del Ministerio de Educación y de quien está a su cabeza es irreemplazable. Bueno, nos vamos a ir a comerciales y seguimos en el primer café. Recordemos que estamos con Eugenio Guzmán, con Camilo Escalona, con Gutenberg Martínez. GAES, el líder mundial en corrección auditiva, cuenta con 21 locales en todo Chile para brindar un servicio especializado a personas con pérdida auditiva. Vuelva a disfrutar los sonidos de la vida. Agende un chequeo auditivo gratis en gaes.cl o al 600-642-37. Vamos. En Finlandia, un profesor tiene el mismo prestigio que un médico, y solo 1 de cada 10 alumnos logra entrar a una carrera de pedagogía. ¿Cómo restaurar en Chile el valor de un buen profesor? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. ¿Ya? No, ya no me tienen que gritar para que escuche. Ni tampoco me tienen que decir 2 o 3 veces las cosas. Ya no escucho solo la mitad cuando hablamos en la mesa. Para mí todo cambió, porque fui a GAES. GAES, líder mundial en corrección auditiva y presentes en todo Chile. Brindamos un servicio profesional y cercano para que las personas con pérdida auditiva escuchen y vivan mejor. Venga por su chequeo auditivo gratis. Reserve su hora en gaes.cl. Al cumplir 3 años, un niño de una familia rica ha oído 33 millones de palabras. El de una familia pobre, 11 millones. ¿Cómo revertiremos la diferencia? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Hubo algo en ella que cautivó a muchos chilenos. Ay, me encanta porque puedo comprar todo lo que yo quiera y en cualquier parte.
Uy, es un amor. A mí me ayuda a pagar todas mis cuentas. A mí me ayuda harto en la pega. Gracias a ella puedo depositarle a todos los cabros que trabajan conmigo. Y a mí siempre me salva, porque también me apaña con la VIP. Por estas y muchas razones más, los chilenos queremos tanto a la cuenta RUT. 7 millones ya tenemos cuenta RUT y somos todo un país que la usa. Banco Estado, el banco de la cuenta RUT. Chevrolet presenta un estreno solo para mujeres. Los secos de la mantención. Con la participación de Pedro, seco en bujías, Roberto, seco en alineación, Julio, seco en dirección, Sebastián, seco en frenos, Claudio, seco en luces y Fernando, seco en motor. Además, esta temporada también pensando en las mujeres se une al equipo Los Secos para tu cabello. Ven ahora mismo al especial Mujer Chevrolet. Haz la mantención de tu Chevrolet y llévate gratis un increíble secador de pelo Remington. Tú cuidas de tu Chevrolet y nosotros de ti. Más información en www.chevrolet.cl. Si yo elijo a las autoridades de mi país, tengo el derecho a elegir la educación de mis hijos. Por eso yo defiendo mi colegio. El 70% de los colegios subvencionados de Chile se verán obligados a cerrar si se aprueba la reforma educacional tal y como está. Aún hay tiempo. Yo defiendo mi colegio. Colegios subvencionados de Chile. La tendencia es reciclar. En París te invitamos a participar del proyecto Ropa por Ropa. Trae toda la ropa y zapatos en buen y mal estado que ya no uses y te recompensaremos con un 30% de descuento. Te esperamos en todas nuestras tiendas, solo hasta este miércoles 12 de noviembre. Conoce más del reciclaje de ropa en paris.cl. En la Junji, la educación es pública, gratuita y de calidad. Los primeros años de vida son determinantes para el futuro de toda persona. Puedes inscribir a tu hijo o hija hasta el 31 de diciembre de 2014 en el jardín infantil o sala cuna de tu preferencia. Infórmate en www.junji.cl. Campaña de inscripción de párvulos 2015. Juntos, un Chile mejor. Junta Nacional de Jardines Infantiles. Gobierno de Chile. ¿Y para una segunda cita? Falda de mezclilla a la rodilla y blusa roja. Cada ocasión merece un color. Cuídalos todos con Clorox Ropa Poder Dual. Porque su fórmula multiacción es la única que además de remover hasta las manchas más difíciles, deja tus colores y blancos brillantes. Clorox Poder Dual. Ropa sin manchas y colores brillantes. El Teatro Municipal de Santiago presenta Parra Siempre, un homenaje a los 100 años del poeta chileno, con el grupo Congreso y la compañía Viaje Inmóvil. Te invitamos a vivir una gran parranda de música, marionetas y poesía en una única función, el 27 de noviembre a las 20 horas. Entradas desde 5.000 pesos. Más información en municipal.cl. Tumor, fractura, cáncer, parálisis, columna, aneurisma, infarto. Pase lo que pase, en Clínica Tabancura su salud cuenta con un equipo de excelencia. Soy el Dr. Rafael Selman, cirujano cardiovascular de Clínica Tabancura. Como equipo médico estamos muy orgullosos de los tremendos resultados obtenidos en cirugías de corazón. Actualmente realizamos más de 100 intervenciones al año y nuestro exclusivo equipo multidisciplinario dan a nuestros pacientes toda la seguridad y tranquilidad que necesitan. Nos inspiran las personas, nuestros pacientes y sus familias. Clínica Tabancura, calidad médica y humana. 16 grados. 16 grados en Santiago. Cooperativa. 23 minutos para las 10. 23 minutos para las 10. Seguimos ejercitando la buena costumbre de opinar. El primer café continúa. Una nueva mañana en Cooperativa. Seguimos entonces en el primer café. GAES, el líder mundial en corrección auditiva, cuenta con 21 locales en todo Chile para brindar un servicio especializado a personas con pérdida auditiva. Vuelva a disfrutar los sonidos de la vida. Agende un chequeo auditivo gratis en gaes.cl o al 600-642-37. Bueno, se ha hablado de, ¿no es cierto?, el problema que hay que reaccionar ante estas encuestas, que hay que, Camilo Escalona decía que no hay que cambiar los ministros, o sea, no se soluciona con eso. Y está el tema también de la interpelación que está propiciando la UDI. Esta mañana escuchaba yo al diputado Macaya que decía, sí, interpelación porque es un derecho constitucional, pero tampoco la solución es cambiar el ministro. Entonces, bueno, pero
¿Qué les parece a ustedes eso, la interpelación, y cuál es el rol de la oposición justamente en todo esto? Hay una teoría, una reflexión que justamente como la oposición está tan débil, eso hace que la nueva mayoría se divida, ¿no? Una reflexión que escuchaba esta mañana, porque si la oposición fuera fuerte, la nueva mayoría estaría obligada a unirse contra esa oposición. Son reflexiones que escucho por ahí y que las planteo por si quieren opinar. Bueno, yo no objeto el derecho de la oposición a la acusación, a la interpelación, porque es un mecanismo que se pactó en el conjunto de reformas constitucionales del año 2005 para las fuerzas de la concertación. Entonces ahí se obtuvieron reformas muy importantes como el término de la inamovilidad de los comandantes en jefe, el término de los senadores designados, el término de los senadores vitalicios, así que sería una cosa de mala práctica política que todas aquellas cosas que a nosotros nos parecieron bien de concluir su trámite legislativo, las valoráramos y aquella que solicitó la oposición de entonces, que fue el mecanismo de la interpelación, lo encontráramos malo, ¿no? Lo que se acordó y es parte del ordenamiento institucional del país hoy. Ahora existe, yo creo, el riesgo que se puedan cometer abusos, pero yo prefiero el debate. Yo no le tengo temor al debate en el Congreso Nacional. y que el ministro vaya y exponga sus razones, que las bancadas de gobierno lo puedan defender y que la oposición ejerza su derecho a la crítica. Yo no creo que hay que tener ningún temor, porque ese ejercicio de pluralismo democrático yo creo que le hace bien al país. A mí, yo lo único que tengo que, en general, este mecanismo tiene algún vínculo, algún resabio de los sistemas parlamentarios. Y en los sistemas parlamentarios funciona mejor porque ahí estamos hablando que todos son parlamentarios, son representantes, ¿no es cierto? Y bajo ese esquema, este tipo de mecanismo funciona mejor porque la actividad del gobierno es en el Parlamento. Acá en los sistemas presidenciales esta separación, creo yo, aparte de otros problemas que no es el caso de mencionar, creo yo, le quita dinamismo o lo politiza en un mal sentido, en el sentido que lo hace más bien lo hace muy mediático. Creo yo que en un sistema parlamentario habría mayores capacidades para conducir debate, reflexión, etcétera, etcétera. Eso es el miedo que yo tengo con este sistema. Pasó con el ministro Belle, que se interpela, después se le acusa, que no sé qué cosa, pasa. O sea, el mecanismo no es malo en sí mismo, pero yo creo que opera mejor dentro de un régimen parlamentario. ¿Y el rol de la oposición qué está pasando, Eugenio? Tú que eres rol? De la UDI. No hay rol. No, hablando de ese... No, mira, a ver, yo tengo la impresión de que efectivamente todavía la oposición no ha logrado tener un situs, o sea, un poder ubicarse bien en cuál y construir una agenda. Hoy día está siendo reactiva a las distintas cosas, por ejemplo, lo vemos en el binominal, en el caso de Renovación Nacional, en el caso de la UDI están tratando de delinear una estrategia más bien popular con el movimiento social. Por ahí están tirados más o menos sus dados para la futura elección municipal y después presidencial, pero no hay una agenda todavía muy clara, creo yo. ¿De oposición? De oposición. O sea, no está haciendo oposición. Están muy debilitados. Por eso mismo que cada uno está buscando toda su agenda. En el caso de la UDI creo que su agenda es decir, vamos por el movimiento social, vamos por el tema universitario, en el caso gremialista o lo que sea, vamos al movimiento social en términos de acercarnos a ese mundo más popular, padres, clase media, etcétera. Y en caso de RN lo veo ya más en una línea más parlamentaria, discutiendo con la democracia cristiana, y el Gutenberg podrá saber más. ¿Sobre el binominal? Sobre el binominal, era un distinguido... ¿Qué va a pasar con el binominal? ¿Se va a lograr ese cambio? No, ¿Qué pronóstico tiene que es una gran promesa? Murió Gutenberg, ¿no? No, las negociaciones se han hecho encabezadas por el ministro del Interior con Renovación. Pero se está cuestionado el ministro, ¿no? Se llegó en algún momento, según entiendo, a un principio de acuerdo con el presidente del partido de Renovación Nacional, que no fue respaldado por alguno de los senadores de Renovación. ¿Alguno? Yo creo que fue más de alguno. Bueno, es que yo no estoy tan informado como tú. Cuenta tú la historia. Si tú sabes los secretos, pero entonces es una persona más informada que yo. Yo entiendo que algunos senadores, realmente no sé cuántos, no estaban de acuerdo con esa negociación. Ahí se generó una impasse y el gobierno
decidió inicialmente darle tiempo a Renovación para que tomara una opción y finalmente, dado que no se llegaba a acuerdo, decidió colocar el proyecto en votación en tabla para que se vote en general. Supuestamente en la votación en general el proyecto sería aprobado, porque hay acuerdo en la reforma en términos globales, y donde se plantearía el problema sería en la discusión en particular. Así que ahí va a haber otro tiempo de espacio de negociación. Pero ahí se aprobaría con los marginales, o sea, por ejemplo. Yo creo que el proyecto va a salir, esa es mi impresión. Lo que falta son cuestiones menores, Sí. según la información que yo dispongo, y en consecuencia se va a aprobar en general, y eso abrir, como bien dice Martínez, un espacio para poder buscar un acuerdo que incorpore a todas las fuerzas, y si no, de lo contrario, tendrá que aprobarse con la mayoría que lo respalde simplemente, pero ahora yo creo que no ha perdido su de viabilidad, que está vigente. O sea, probablemente se va a aprobar en ese sentido, o sea, con la mayoría que se logre, o sea, si tú tienes los votos, ¿no es cierto?, Si la mayoría existe, lo que se está buscando es un respaldo más mayoritario, por un existe. Ahora, Gutenberg, respecto al rol de la oposición de la alianza, y esto de que al no haber oposición, entonces se abren las diferencias dentro de la nueva mayoría. Yo creo que es una interpretación, yo creo que es posible, es evidente que si en un momento las cosas se polarizan con más claridad y eso tiende a unir más a las partes que estén polarizadas. Yo creo que aquí creo que también lo que ha fallado, que es una cuestión que los partidos han hecho presente, es varias cosas. Por una parte, el trabajo prelegislativo, el que los proyectos se discutan más entre nosotros antes de ser enviado al Congreso. Eso se ha definido como el buscar un mejor trabajo prelegislativo. En segundo lugar, los partidos han planteado la necesidad de que haya alguna instancia para dirimir lo que sean las diferencias. En tercer lugar, se ha planteado también la necesidad de reforzar la conducción política. Y en cuarto lugar, se ha planteado la necesidad de fijar una hoja de ruta. Eso significa de que haya una dirección más estratégica en la nueva mayoría respecto a cómo se conduce el proceso, qué reforma va primero, qué reforma va segundo, qué cosa tiene más prioridad que la otra, de tal modo de ir conduciendo y no ser llevado las cosas sin que exista un direccionamiento claro. Yo creo que estos otros factores también inciden en lo que pueden ser las eventuales diferencias entre nosotros, ¿no? Ahora, pienso que estas cosas también inciden en la encuesta que estábamos viendo. Nosotros hemos estado hablando de la parte de la reforma educacional, pero la parte complicada de la encuesta que estábamos viendo es que hay una calificación respecto al gobierno como conjunto, en que nos ponen mala nota por el tema económico, por el tema de la reforma educacional, por el tema delincuencial. Yo creo que nosotros como gobierno tenemos que hacernos cargo de eso. Es decir, todos sabemos que el tema económico es muy importante. Todo indica que el problema económico no se ha superado. Unos porque dicen que el esquema mundial, la crisis ya no sería en B, sino que sería en W. Y por lo tanto podría venir un problema mundial de repetición de la crisis que nos golpearía doblemente por la crisis en sí y por la crisis de los precios de los commodities. En segundo lugar, porque desde un punto de vista interno, los problemas están anunciando que se van a trasladar para el primer semestre del próximo año. Y es decir, lo que quiero decir yo, el tema económico es fuerte y complicado, y para nosotros como gobierno puede generarnos más ruido. Y el tema educacional, de lo que debiera ser una política que nos diera mucho rédito, porque es una aspiración muy sentida, tenemos que llevarlo mejor. Y a mi juicio eso significa que hay que examinar y escuchar más las opiniones. Escuchar más a los profesores, escuchar más a las familias, escuchar más a las entidades que tienen opinión sobre la materia. Yo creo que lo peor
es cerrarse y no escuchar la voz de la gente. A propósito de los profesores, el presidente del Colegio de Profesores llegó a un acuerdo y firmó, sí. Pararon, ¿no es cierto?, la huelga y dijeron ya, agenda corta, ok, por ahora, vamos, suspenden la huelga. Y ahí estaban conversando, en fin. Pero cuando se dice dialogar con las familias, con la gente, ¿con quién? ¿Quiénes son? ¿Con quién los representa? ¿Quiénes son los...? Yo creo que ahora hay un... Camilo Escalón. La necesidad urgente de llegar a acuerdo con el Colegio de Profesores. Lo que se aprobó fue el trámite de cómo llegar a acuerdos, pero falta el acuerdo mismo. Claro. Y en ese aspecto... vamos a volver al tema de la reforma educacional, pero no cabe ninguna duda de que un acuerdo que sea satisfactorio con el magisterio es uno de los más importantes impulsos a la reforma educacional propiamente tal. O sea, todo lo que dicen los especialistas, yo no me considero especialista en educación, pero como ya este tema es tan recurrente en el debate, todos señalan que... Pero se pone ahora el ejemplo de Finlandia, ¿no?, de que los ingresos de los profesores, las remuneraciones de los maestros son considerablemente superiores y se hablan de doblar o triplicar el monto de lo actual en Chile. Yo no digo que el Estado esté en condiciones de asumir ese gasto ahora, pero sí, yo quiero hacer una afirmación que todo lo que sea resolver ahora, llegar a acuerdo ahora con el Colegio de Profesores es un instrumento fundamental del punto de vista de la viabilidad de la reforma y de restablecer un clima de diálogo social. Porque imagínese usted que hay un paro indefinido de los profesores. ¿Qué diálogo social va a haber? No va a haber ninguno. Camilo, porque eso enturbiaría el conjunto del ambiente. Y en consecuencia, como no se pueden resolver los problemas todos al mismo tiempo, hay que resolverlos de uno. ¿Cuál es el problema más inmediato que hay que resolver? Un acuerdo con el Colegio de Profesores. Antes de que se envíe el proyecto de ley que se va a enviar después, cuando que se apruebe los que están en el Senado, eso que ustedes decían que se va a aprobar, el proyecto son procesos paralelos. Paralelo. No, imagínese usted que llegáramos a la desafortunada situación en que el proyecto de mejoramiento de las remuneraciones del magisterio se enviara sin acuerdo con los profesores, sería una situación insostenible. Y lo hemos conversado en otros momentos, pero además en paralelo debiera destinarse recursos a mejorar la educación estatal. A lo que hablábamos la semana pasada. Claro, porque si la reforma si se aprueba el 2015, parte el 2016, quiere decir que los primeros recursos producto de la tributaria que van a generarse para el 2015 debieran destinarse a educación. Y eso permitiría que en lo que está todo el mundo de acuerdo, que primero debiera haberse partido con la educación estatal, bueno, por lo menos aprovechemos esos recursos y démosle un impulso a la estatal el próximo año. Usted le preguntaba Gutenberg eso a Andrés Palma, ¿se acuerda la semana pasada? Y Andrés Palma respondió algo que estaban los recursos para el prekinder, para preescolar. Que hay un aumento en preescolar. Sí, que ahí se iban a destinar los recursos. Pero la reforma donde se está discutiendo, donde nos genera ruido, donde hay incertidumbre a nivel de la familia, es precisamente donde dicen que algunos critican de que puede hacer una nivelación hacia abajo. Nosotros tenemos que mostrar que hay un incentivo a la mejora en la educación estatal. Eso es mejorar la situación de los profesores, tienen que tener una preeminencia y mejorar estructuralmente la educación estatal. Además, la preescolar requiere un tercer actor que son los municipios. Yo la información que dispongo que hay muchos municipios que no tienen los proyectos suficientes, porque son convenios de la administración central con los municipios, que entre otras cosas estos municipios colocan terrenos, por ejemplo, no en todas las comunas existen esos terrenos, o los municipios los tienen pensados para otros fines, etcétera. Es decir, el volumen de esa inversión en jardín infantil y sala cuna requiere una capacidad de gestión administrativa muy alta. En cambio, la inversión en los profesores puede, sin lugar a dudas, ser una inversión inmediata. Voy a hacer... que ayude a un clima social de diálogo. Voy a ser de abogado del diablo, pero no era que lo más importante era comenzar en el prekinder, porque ahí se decidía el futuro y que esa era la prioridad. No es contradictorio, porque si usted no tiene los terrenos donde hacer las salas cunas, va a tener igual los recursos. Entonces, por eso hay un tiempo de gestión administrativa que es diferente. Pero si no hubieran puesto prioritariamente al prekinder, y estarían tal vez criticando no estamos en contra de que se invierta en las salas cunas en los prekinder. Lo que estamos colocando es la prioridad. Yo creo que la prioridad es el acuerdo con el Colegio de Profesores.
Ahora, yo tengo la Eugenio impresión que, a propósito del acuerdo, que no conozco en profundidad los términos de ese acuerdo, es que en todas estas discusiones, que está bien, la gran lección, entre comillas, que se trae de Suecia es el estatus que tiene el profesor en la sociedad finlandesa y, por otro lado, el nivel de salario que ellos tienen. Está bien, perfecto, no hay problema. Sin embargo, también los mecanismos que existen en esos países de control de la calidad de la enseñanza, control de gestión del aula, y como asimismo los mecanismos para poder evaluar profesores también son bastante estrictos. En consecuencia, yo tengo la impresión de que no vaya a ocurrir, y ahí soy muy pesimista y creo que así va a ocurrir, es que podemos terminar destinando muchos recursos, como se ha hecho otras veces. En general, en estos últimos 20, 25 años se han mejorado significativamente los sueldos de los profesores, pero eso no necesariamente se ha traducido en mejoramiento de la calidad. Y sabemos que hoy en día uno de los problemas que enfrentan para precisamente romper muchas de las diferencias entre el sector, llamemos así, fiscal o público o municipal, para ser más específico, y otros colegios, es precisamente la calidad de enseñanza que se imparte en uno y otro, entre otros factores. Entonces, no podemos solamente abordar eso. Y el tema de la calidad no es un asunto de recursos, sino que de mecanismos para asegurar la calidad, que no es simplemente solamente capacitar a los profesores, sino que también evaluarlos. Hay profesores que no tienen la vocación y otros que sí la tienen. Probablemente la mayoría lo tiene, pero tenemos que ser capaces de abordar ese tema. Y no sé si se está abordando, tengo mis dudas al respecto. Ahora, en Twitter nos preguntan si ustedes opinan qué es lo bueno que ha hecho este gobierno. Bueno, el impulso a la reforma educacional, por eso estamos precisamente en este debate, porque existió la voluntad política de recoger esa demanda, que era mayoritaria en la sociedad chilena, ¿no? De sacar adelante la reforma tributaria, de poner en debate, yo creo que se ha hecho un avance que nunca se ha hecho en los últimos 25 años, el tema de la reforma al binominal, ¿no? De colocar el tema de las salas comunes y jardines infantiles. Ahora, lógico, hay un problema en la gestión administrativa que se tiene que resolver. Las cosas no se hacen solo por los deseos, sino que hay un periodo de implementación de esa capacidad de realización material de toda administración. En consecuencia, lo estamos abordando, yo por lo menos en mi opinión personal, del punto de vista de valorar la instalación del gobierno como un gobierno reformista y de transformaciones, que, lógico, ha encontrado dificultades en su trabajo. Si algunos de ustedes tienen experiencias educacionales, como es el caso de Gutenberg Martínez, que es el que puede hablar, dice, con más propiedad de lo que es la calidad de la educación, a propósito de conocer de cerca una universidad. Tú también tienes experiencia, Eugenio, ¿no? Pero de profesor. Bueno, pero estás en el ambiente educativo. 30 años más. Y Camilo ahora está dando clases también. Sí, destacado profesor, digamos. Destacado profesor. ¿Sí? Y miembro de un consejo superior, según nos enteramos por la prensa. Claro, el consejo directivo de la Federico Santa María. Que la presidenta. De la presidenta, sí. Mira. Y se interpretó como un acercamiento entre Camilo Escalona y la presidenta, en fin. Sí, bueno, me distinguió con esa responsabilidad en la primera quincena de octubre. De hecho, ya me incorporé a trabajar en ese consejo directivo. Y cuando llegue la discusión de las universidades, ¿qué va a pasar? Ahí va a ser otro tole-tole, Gutenberg. Bueno, sin duda que va a haber mucha tensión. De hecho, en estos días hay mucha tensión entre las universidades estatales más grandes versus las regionales, después entre las estatales y las tradicionales, es decir, las católicas, la Universidad de Concepción y la Austral, y luego entre las estatales, las tradicionales versus las privadas que participan de las pruebas PSU, y finalmente con el resto, por el tema de la distribución de los recursos fiscales entre esas universidades. Esa es la tensión que hay en este momento, que entiendo que hasta ayer estaba significando que la Comisión de Presupuestos se negaba a despachar el ítem referido a las universidades. Ahí hay por el momento un choque en los recursos. Ninguno de los rectores está contento con la situación.
hay una situación difícil y en el Parlamento no ha habido acuerdo porque cada uno tiene que responder un poco lo que son los legítimos intereses de sus zonas, digamos. Los parlamentarios de Valdivia tienen que defender a la Universidad Austral, los de Concepción defender a la Universidad de Concepción y así se sigue en el resto. El resto de los proyectos no están claros, lo que se ha señalado que son proyectos que se van a presentar para el 2015, porque la prioridad sería terminar estos proyectos que están hoy día en discusión. A propósito de las universidades privadas, la Superintendencia de Educación va a meter mano respecto a la calidad de la educación que se entrega en las universidades privadas, que es una de las grandes críticas que se hace al sistema educacional. Lo que pasa es que tú también, lo que pasa es que también tú tienes un sistema, que el sistema de acreditación a veces se ha interpretado como un sistema de calidad. O de aseguramiento de calidad. El sistema de acreditación, y desgraciadamente nuevamente se interpreta cuando se dice, mire, esta universidad tiene 1 año, 2 años, 3 años, es como si fuera una nota. No, es lo que define originalmente es el periodo necesario que se le da a una universidad para que pueda conseguir resolver una serie de problemas que tienen que ver con procesos. ¿Ya? Entonces hoy en día estamos interpretando primero la acreditación como fuera un mecanismo de control de calidad, no lo es, y segundo lo estamos interpretando como una nota, y esos dos errores han llevado a toda una discusión que a mi modo de ver ha sido mal conducida y es completamente lejana de la realidad. Ahora, otra cosa es que nosotros tengamos un sistema de aseguramiento de calidad y que, ojo, ahí yo tendría mis dudas porque ¿por qué vamos a tener un mecanismo? Podríamos tener muchos mecanismos como es en otros países. Porque ¿se acuerdan todos los casos de las familias que se quejaban de haberse endeudado tanto para que sus hijos tuvieran un título, universidades privadas, que después las universidades que a veces o finalmente no pasaba nada con el título, o cerraban, había problemas, o que esos títulos después cuando salen al mercado hay títulos que valen más que otros, que no es lo mismo tener un título de una universidad tal que de la otra, bueno, en fin, Pero mira, excepto las tradicionales 2 o 3, todo el sistema en ese sentido tiene problemas, porque evidentemente hay un tema que tiene que ver con las contracciones de los mercados laborales. Lo que va a pasar de ahora en adelante, y ha pasado en otras partes del mundo, es que efectivamente los títulos o grados no van a tener el mismo valor. Cuando tú le preguntas a un europeo en Bélgica, le dices, oiga, ¿usted cree que usted va a tener mejor vida que sus padres? Y la respuesta es no, voy a tener la misma. Porque el mundo, cada vez que cuando tú empiezas a aumentar la cobertura, se empiezan a producir esos equilibrios. Entonces eso tiene que ver con otras razones, pero nosotros nuevamente lo hemos dicho, no, el sistema aquí. Pero tener, si les toca contratar a alguien, una empresa, buscan un ingeniero, un ingeniero, dice, ¿de dónde tu título? Ya, ¿o dónde estudiaste? En la Católica, ya, vale más que uno que estudió en... Pero es el 1%, y es un problema que nosotros, por querer defender un modelo de 2 o 3 universidades tradicionales, estamos diciendo, el resto es todo malo. Bueno, pero entonces, ¿de dónde va usted a tener? Entonces usted está condenando a aquellas personas que no entraron a esa universidad, son más malos, son peores, son menos inteligentes. ¿Pero la Diego Portal es mejor que la Gabriela Mistral? Bueno, obviamente que hay diferencias ahí. Pero por ejemplo, lo que te estoy diciendo es que son temas que se habla mucho, a propósito de la familia, se habla mucho esos temas en la familia. Sí, hay una mezcla de situaciones también un poco socioeconómicas, es decir, que hay universidades que te dan mucho contacto y relación social y que por lo tanto tiene después un mejor empleo que no tiene nada que ver o no necesariamente tiene que ver con una situación de calidad, sino que son trenzas de relaciones sociales que se producen. Inevitables. Algunas veces. Muchas veces. La meritocracia no opera necesariamente en este país, digamos, como puede operar en otros países. Y eso te distorsiona y no necesariamente tiene que ver con calidad. Ahora, pero lo que sí es inobjetable, y los estudios así lo indican, que quienes siguen estudios universitarios en cualquier lugar multiplican sus ingresos de un modo bien notorio. Cualquiera sea la universidad donde cualquiera sea, sobre todo en multiplican sus ingresos en forma bien importante. Bueno, y para un dato chico, a propósito perdón, Capilo, pero es que si en Chile es tanta la distorsión que una persona que llega hasta cuarto medio
gana lo mismo, entre comillas, que una persona que llega a octavo básico. Pero cuando llega a la educación superior es 3 veces. En el mundo el promedio es mucho menos, no llega a ser más de una vez más, etcétera. El problema para el próximo año es tener un volumen de inversión que permita que todos esos jóvenes profesionales puedan aspirar a un empleo de calidad. Bueno, ese es otro problema, claro. Es salir de esa aceleración, esa es la tarea de inmediata. Exacto. Sí, esa es la tarea de ahora. Exacto. Camilo Escalón, Eugenio Guzmán, Gutenberg Martínez, muchísimas gracias, que les vaya muy bien.